día de hoy contento también porque tengo un invitado especial, un destacado profesional que lleva muchos años con la experiencia en el tema de la oratoria y de otros temas más. Son 36 años de experiencia el doctor Walter Dávila More y lo hemos invitado el día de hoy ya que queremos hablar, él tiene muchos temas que contarnos, pero enfocarnos en la oratoria, en el tema de este emprendimiento y liderazgo que muchos han sacado post pandemia. Yo he dicho siempre, antes de la pandemia era una cosa, el post pandemia cambió totalmente el mundo y todos queremos hacer algo en estos. A veces pensamos que son pocos años de vida porque el tiempo pasa y uno no quiere dejar de hacer lo que no hizo. Por eso que todos quieren entrar al liderazgo, a la política, y esto también de alguna manera los gobiernos nefastos que hemos tenido, todos los jóvenes quieren ser algo, quieren dar sus conocimientos y esto es aplaudible. Por eso hemos invitado a un destacado profesional a quien le doy la bienvenida. Él es director de la Escuela de Desarrollo Personal Supérate, psicólogo, psicoterapeuta y hipnoterapeuta, un destacado profesional. Ustedes ya lo conocen y aquí en Punto Municipal le damos la bienvenida. Doctor, muy buenas noches y bienvenido en Punto Municipal. Sí, gracias Ricardo por la invitación y dispuesto a las preguntas que tú creas conveniente. Así es, doctor. Muchas gracias por tenernos y que compartir su tiempo con nosotros. Doctor, hay una pregunta que de repente es un cliché que todos nos hacen o en las conferencias de repente le han hecho, pero quiero retomarla nuevamente. El hecho de que si uno puede nacer líder o hacerse líder, algo que siempre está en discusión porque vemos muchos líderes y vemos también jóvenes que pueden tener las condiciones, pero están siempre escondidos, están con distintos problemas. Cuéntenos. Claro, yo pienso en primer lugar que el líder se va haciendo en el camino. Lo que pasa es que nosotros tenemos una experiencia social y la experiencia social va a determinar tus posibilidades de éxito o también fracaso. Por ejemplo, si yo, niño, viví en un ambiente donde mis padres eran oradores o era médico, profesora, tenían buena educación, entonces yo por aprendizaje vicario iba observando lo que hacía mi papá, lo que hacía mi mamá, la sociedad. Entonces ya cuando era niño de repente yo estaba en el colegio, podía exponer frente al público, no tenía temor, vergüenza, poemas, comenzaba a recitar, la gente me aplaudía, entonces me acostumbré a hablar en público y ahora nunca estudié, pero hablo bien, he nacido, no has nacido, lo que pasa es que las condiciones creadas ya estaban para que tú seas un líder. En cambio un niño que tuvieron padres disfuncionales, de repente padres maltratadores o padres no profesionales ni con esas posibilidades, entonces el niño se crió en un ambiente donde no pudo desarrollarse. Entonces cuando lo vemos ya joven o adolescente, esta persona tiene temor, tiene vergüenza, tiene miedo y dice, ¿por qué yo he nacido así y otros no? Son líderes sin haber estudiado. Lo que pasa que lo que te determina a ti son las condiciones sociales para que puedas desarrollarte adecuadamente. Y usted lo ha dicho, condiciones sociales, familiares, porque también es el caso de muchos hijos que pueden estar viéndonos que no reciben ese apoyo de los padres, siempre son criticados, o la comparación, que la prima, que la chica de la esquina, que ellos sí estudian, que tienen 2 títulos y tú eres un mangazonazo que todavía no acabas, ¿no? Entonces esas comparaciones o el hecho de no ir a una actuación del niño, no aplaudirlo, ese tema de que todo el ser humano necesita un reconocimiento también. Claro, ese es un error de los padres, hacer las comparaciones. ¿Por qué? Cuando uno hace comparación, entonces el niño aprende primero a no querer ser el mismo. Porque si me dice, Carlito es mejor que tú, el otro es más inteligente, tu hermano es más guapo, tu hermano estudia, tú no estudias, tu hermano hace cosas buenas, tú no. Entonces yo que estoy pensando como un niño, entonces yo tengo que ser como mi hermano. Entonces comienzo a comportarme como mi hermano y dejo de ser Walter. No desarrollo mi personalidad. Claro, y no dejo de ser Juan. Entonces al querer ser como Juan, como el otro, ¿qué estoy perdiendo? Lo más importante del ser humano, que es la mismicidad, la autenticidad. Entonces ya mis condiciones, mis potencialidades que están acá, no lo voy a desarrollar. ¿Por qué? Porque ahora quiero parecerme a Juan, porque él es mejor que yo, quiero ser como él. Entonces, como quiero ser como él, no muevo mis recursos, sino voy a compararme como el otro y quiero comportarme como el otro, perdiendo mis capacidades, no explotando mis talentos. Y en otras palabras, mi autoestima queda en los suelos. Usted también es hipnoterapeuta, ¿sí?
¿Cómo cortar estos temas? Porque muchos hemos hablado con los psicólogos, psiquiatras, y este tema familiar que estamos descifrando el día de hoy, describiendo, es un tema que va, digamos, marcarnos a todos como personas. Y el tema de la pandemia, también ha habido muchas situaciones difíciles para muchos jóvenes, muchos peruanos. ¿Cómo romper estas cadenas o cómo no estar condenados a tener estos problemas ya en la adultez? Claro, y así lo vamos a enfocar desde el punto de vista de la hipnosis, tenemos que explicar lo que es la mente. La mente tiene dos partes, Ya. una parte consciente y otra parte que se llama el inconsciente o el subconsciente. En la parte consciente está la lógica, la razón y la voluntad. O sea, yo me doy cuenta quién soy, dónde me ubico en el tiempo, en el espacio, sé lo que estoy haciendo. Esa es la parte consciente, que según las investigaciones solamente ocupan el 5% de la mente. 5. Y se supone que lo consciente es lo bueno, se supone. Claro, pero uno se da cuenta, es consciente, razona, está la lógica, la razón, está la voluntad, uno se da cuenta. Pero más abajo, en las profundidades de esa mente, está el subconsciente, donde se encuentra todo tu pasado, tu historia, y que sin darte cuenta se está reflejando en el presente con un tipo de comportamiento, un tipo de conducta, ya sea baja autoestima, con depresión, con ansiedad, no sabe tomar decisiones, con miedo a hablar en público, problemas emocionales. Hay gente que dice, doctor, yo no sé por qué me sudan las manos, el corazón me palpita fuerte cuando hablo en público, no sé por qué tengo ese problema si he estudiado. Cuando vamos a hacer la hipnosis y me meto en el subconsciente, puedo descubrir muchas cosas, como por ejemplo, este joven cuando era niño, de repente fue humillado en su colegio. Él fue a hablar frente a los demás de sus compañeros, se rieron, se burlaron, lo humillaron y él se puso coloradito, se puso avergonzado. Y esa experiencia Eso ya quedó para toda la vida. se convierte en trauma y se pega en el subconsciente. Y cada vez, ahora, cuando ya está joven, cuando quiere hablar en público, sin darse cuenta, aflora el inconsciente y tiene ese tipo de comportamiento. ¿Y eso, doctor, se pudo curar de pequeño? O sea, ¿por qué esperar tantos años? Claro, se puede curar de pequeño, pero también se puede curar a cualquier etapa de la vida. Para mí, el 85% de los problemas emocionales tiene que ver con el inconsciente. Delicado lo que usted nos cuenta, pero también satisfactorio de que estas cosas se pueden solucionar con la atención de un profesional y con estos consejos que son tan vitales, doctor. Vamos a ir a una pausa comercial, doctor. Vamos a continuar. Tenemos todo el programa para hablar de este tema. Vamos a hablar también de la oratoria y del liderazgo, del nuevo liderazgo que se está dando en nuestro país. Estamos acá en Punto Municipal, transmitiendo para todo el Perú a través de BHTV, Canal 3 en Cable Más, y estamos el día de hoy con el doctor Walter Dávila Mor analizando estos temas. Pausa comercial, por favor. Continuamos con el doctor Walter Dávila More, director de la Escuela de Desarrollo Personal Supérate. Ustedes lo encuentran en Facebook, en las redes sociales, y importante su visita porque queremos analizar todos estos temas, porque uno dice, ¿por qué me va mal en la vida? Usted daba el ejemplo de las manos que nos sudan. Hay muchos chicos que no pueden encontrar trabajo, otros no pueden estudiar, o lo que es común después de la pandemia y con la tecnología, doctor, usted sabrá este tema, de que ya no hay comunicación. Esa comunicación que siempre hemos dicho que es vital, desde el enamoramiento, las parejas, en la familia se ha perdido, y la tecnología es causa de este tema. ¿Cómo comunicarnos, doctor, en una época donde la tecnología nos cambió la vida? Claro. Hablamos de comunicación cuando utilizamos las palabras que ocupa solamente el 7% de la comunicación. Lo mínimo. 7%. Es lo que yo digo, ¿no es cierto? Lo que yo hablo es digital. 7% según la programación neurolingüística. El 93% es la comunicación no verbal, o sea, el lenguaje no verbal, Afectivo. que tiene que ver con el cuerpo, con la mirada, con los gestos, movimiento de las manos, el tono de voz. Cuando yo hago una congruencia entre lo que digo, el 7%, con mi hijo y con mi cuerpo, entonces el niño entiende adecuadamente la comunicación. Igual, un líder, ya sea político, si sabe comunicarse con las palabras, pero no sabe comunicarse con el cuerpo, incongruencia en la comunicación. O sea,
La palabra dice una cosa y el cuerpo refleja otra, inconscientemente, y eso se da cuenta el público. Por eso cuando yo digo, hay gente que dice, no estoy molesto, y mira cómo está su cara, no estoy molesto, esto bacán, todo está bien. Ajá. Yo se lo decía a una colega hace poco y le llamé la atención porque toda la foto salió molesta. Y me dice, no, pero no estaba molesta, pero estabas molesta. Claro. Y eso de alguna manera te perjudica Claro. en tu vida porque no estás demostrando ese contagio. Claro, y uno está observando que la palabra, que es el 7%, dice que no está molesta, pero la mirada, la atención, el puño, el cuerpo, dice que sí. Entonces, eso se llama incongruencia. Entonces, ¿a quién le queremos más? Al lenguaje no verbal, que es el 93%. Por eso un buen político Los gestos, sí, de los tiene que políticos. saber dominar los gestos, las manos, las palmas, que significan limpieza, confío, seguridad, digo la verdad, no miento. Incluso hasta parar la mano, hasta esa sonrisa que es básica en comunicación. Porque la sonrisa es un medio de comunicación que significa me gustas, me caes bien, estoy contento, me siento bien a tu lado. Cuando un orador o un político sonríe, le está comunicando eso al público. O sea, no necesariamente el orador tiene que tener una voz pues de un locutor en off, una voz hermosa, digamos. Esto se No. combina con lo que los gestos, Claro, lo que pues se habla. actualmente hablamos de una política no tan engolada, tan parada, tan fingida, sino hablamos de un orador con naturalidad. O sea, ¿qué es ser un político natural? Es aquel que habla, como habla con uno, con dos, con tres, solamente va a amplificar un poquito más la voz, pero sea más natural. Eso tiene más valor cuando es Pero natural. hay algo de contradictorio con nuestro expresidente Pedro Castillo, ¿sí? Bueno, pues sí, pues Fue la ya. excepción. Ahí hay muchas cosas que analizar. O del exalcalde de Lima, fallecido Castañal Ocio, que tuvo Claro. este tema de menos palabras y más acciones, digamos. Claro. Y ahí tiene que ver muchos componentes, de lo que tú dices está muy bien, pero también tiene que ver mucho la ética. Mira, la ética en oratoria, la ética en política es lo mejor. Sí, tiene razón. Porque El que es ético, el que no miente, siempre va a hablar. también es ético, lo que dice está bien, pero también es ético aquel persona que hace las cosas donde él se beneficia, donde se beneficia su equipo, donde se beneficia la empresa, donde se beneficia la sociedad. Bien común. Cuando yo hago eso, donde todos se benefician, estoy trabajando con ética. O sea, un líder ético. Pero si yo hago algo que me beneficio yo o tú nada más, en contra del pueblo, en contra de la sociedad, en contra de los demás, entonces eso no es un político ético, no es un valor ético. Entonces, actualmente carecemos de ética. ¿Por qué? Porque hay líderes que te dicen una cosa de palabra, con el 7%, pero te engañan, te mienten, y ya mucha gente está defraudada por Los ese mismos motivo. alcaldes, yo digo los candidatos hace poco nomás, el año pasado muchos nos vendían tantas cosas, comenzando con la seguridad ciudadana que nadie ha podido de alguna manera calmar, y ahora ya se sienten alcaldes y ellos ya no hablan, ellos dicen mejor no hablo, no hablan con la prensa, todo, y te das cuenta que ahí no hubo un liderazgo. Claro. El liderazgo tiene que ver con influencia, con la capacidad de influir a los demás independientemente del cargo que ocupas. Lo que influye es tu personalidad, tu imagen, más que tu poder. O sea, yo veo en ti que tú eres una persona buena y por lo tanto, como eres bueno y haces las cosas bien, te voy a seguir. No necesariamente tienes que ser una autoridad. No, puede ser por autoridad, pero no es liderazgo. Es por cargo, por poder. Cargo, los que te Si yo- respetan porque eres Exacto, alcalde. Si yo te pero- hago caso porque eres el alcalde, porque eres el ministro, porque eres el presidente, o porque tienes un cargo de poder, no es liderazgo. No, sí. Porque tú me puedes votar o me puedes sancionar porque tienes poder. Pero si yo te hago caso porque lo que tú haces es bueno para mí, es bueno para él, es bueno para todos, entonces eso es liderazgo personal, donde yo tengo la capacidad de dirigir independientemente del cargo. Tener un cargo no es malo, es bueno, pero que vean en ti no el cargo, no el poder, no la autoridad, que vean en ti La vocación de la servicio, imagen, la imagen. la persona, porque la imagen vende. Una persona que tiene buena imagen, que tiene buenos valores, virtudes, que es honesto, que es honrado, que ha demostrado esas cualidades,
Entonces, así no tenga ningún carro, la gente le va a hacer caso. ¿Qué recomendación le puede dar, doctor, a un joven que nos ve, estos jóvenes mal llamados jóvenes del bicentenario, porque hubieron los buenos y los malos? Pero hablemos de los jóvenes, estos jóvenes millennials, estos jóvenes que a veces nos dan la contra en todo. Yo discuto mucho con los jóvenes, tengo un hijo de esta edad, y a veces como que no los entendemos, pero vayamos a ellos que nos ven. ¿Qué recomendación se le puede dar a ellos para ser líderes? Ellos que quieren ser líderes, pero de los buenos. Ellos, como estamos hablando, ellos no quieren ser estos personajes corruptos. Ellos, Claro. a su manera, quieren ser los nuevos líderes. Claro, la juventud, que es la mayoría en nuestro país, debe cultivar primero las virtudes. ¿Qué es una virtud? Virtudes en los políticos, virtudes en la gente. ¿Qué es una virtud? Es un hábito operativo bueno, que consiste en poner en práctica todo lo que tú sabes. Por ejemplo, yo sé lo que es la honradez como valor. Yo lo sé. Yo sé lo que es la honestidad como valor, que no es malo. Yo sé lo que es el respeto, lo que es la fe, lo que es la congruencia, la honestidad. Yo lo sé. Pero ¿de qué me sirve si no lo llevo en práctica? Si un joven sabe lo que es un valor y no lo lleva en práctica, entonces no sirve para nada. Cuando uno aprende como líder a llevar en práctica todo lo que ha aprendido como valor, ¿en qué lo convierte? En virtud. Entonces los jóvenes deben cultivar las virtudes. Virtud de la honestidad, virtud en el respeto, virtud en la fe, en el amor, en la congruencia. Cuando uno logra las virtudes se va haciendo un buen líder, que consiste en poner en práctica todos los conocimientos que tienes. ¿Tú crees que estos políticos actuales, que tienen conocimiento, no saben lo que es la honradez? Sí lo saben. ¿Y por qué? No les conviene. ¿Por qué andan robando? Haz esa pregunta. Si saben, porque no han puesto en práctica lo que saben. O sea, no son líderes virtuosos. ¿Tú crees que estos políticos no saben lo que es la honestidad? Sí lo saben como valor, pero ¿por qué no lo ponen en práctica? ¿De qué les sirve el concepto de valor si no lo ponen en acción? Entonces, muchos sabemos lo que son los valores, pero cuando no lo convertimos en la realidad, no lo llevamos a la realidad, no somos virtuosos como líderes. Entonces los jóvenes debemos cultivar las virtudes que nos hacen grandes para el bien de la comunidad. La oratoria, doctor. Cualquier joven puede tener ese don de la oratoria. Siempre lo comparamos con un expresidente ya fallecido. Dicen que este partido que los agrupa es la casa de los oradores. Pero en política se han visto muchos oradores. ¿Cuáles son las condiciones para que un joven pierda ese temor? ¿O qué debería hacer para perder ese temor que es válido? Todo el mundo tiene el temor a enfrentarse a una cámara, a un público. Claro, el miedo es normal. Es normal, todos. Todos tenemos miedo porque es un mecanismo de defensa que me protege. Por ejemplo, si viene un león, es normal que tenga miedo, porque me puede hacer algo. Entonces hay una reacción mía, o dos o tres reacciones, que puede ser que me puedo paralizar, O enfrentarlo. o de repente puedo luchar, o de repente puedo huir. ¿Me entiendes? Frente al miedo. Igual, si de repente ahorita hay un temblor y fuerte, yo puedo luchar con el temblor, sí, tranquilo, calmado, ya va a pasar. Claro, por dentro de repente hay cambio fisiológico, el corazón está que se acelera, pero lo estoy luchando. Lo estoy luchando. O de repente puedo salir corriendo de acá y me voy. Y puede ser peor, puede ser peor. Chao, te di, me corro, ¿no? Pero por eso, enfrentar el miedo. Por eso, creo o que me debe puedo ser así. paralizar. Lo que quiero darte a entender es que el miedo es normal cuando nos enfrentamos a situaciones que el cerebro se activa. Lo que pasa es que a veces este miedo se activa cuando no es necesario. Por ejemplo, hablar en público, ¿qué me va a pasar? ¿Me voy a morir? ¿Hay un león? ¿Hay un tigre? Me van a pegar. Entonces ahí ya no se llama miedo, se llama fobia. ¿Y qué es la fobia? La fobia es un miedo sin fundamento, donde uno ya no se enfrenta al público, no por miedo, sino por fobia, porque es algo irracional, algo ilógico, algo desproporcionado, algo que no está en relación con el evento. ¿Se puede curar la fobia? Por supuesto que sí, porque la fobia tiene que ver, ya hemos hablado, con el inconsciente, con un trauma, una experiencia, algo que le ha pasado en su vida y eso hay que descubrirlo y curarlo. O sea, nadie debería tener miedo. No, el miedo sí, normal, pues como te decía, sino la fobia. La fobia, Porque nadie debería tener fobia. si alguien viene con metralleta y te quiere matar, ¿no vas a tener miedo? Yo también tengo miedo. Acá también tienen miedo todos, es normal. La cuestión es cuando no justifica esa acción tuya y ya se comete en fobia. Entonces hay gente que se limita, hay gente que le tiene fobia al avión, no viaja porque el caso puede la película que yo antes cuando era chiquillo veía de
Los Magníficos, Ya. este señor que era fornido, Mario que peleaba Barato. con todo, Mario y Barato. para viajar tenían que pepearlo. Sí, me acuerdo. Hay gente que tiene fobia a las alturas, otro a las arañas, otro tiene fobia de repente a la noche, en fin, hay muchas fobias. Entonces, esas fobias sí son miedos sin fundamento, hay que trabajarlas. Igual, las fobias sociales que tiene que ver con que hablar con el público, o tiene que ver de repente con estar en una reunión de familia o en una empresa hablar con el jefe, eso hay que trabajar. Pero el miedo es normal. Así es. Vamos a irnos sin miedo a una pausa comercial y retornamos con el doctor Walter con esta importante entrevista. Permiso. Continuamos. Hoy me encontraron con el celular siempre atento a las noticias, contento, como digo, el día de hoy por esta situación que se ha dado en el Colegio de Contadores Públicos de Lima y con la entrevista, ya que muchas veces yo he querido tener a un especialista como el doctor y me voy a salir un poco del tema porque yo veo, por ejemplo, a los alcaldes, vamos a hablar un poco del ego. El doctor me ha dicho que pregunte nomás porque él es abierto, pero el ego, por ejemplo. Veo candidatos que no son amigos, pero candidatos, los conozco y desde que nos tomamos un café me dicen, Ricardo, quiero ser alcalde, de ahí viene otra reunión, una entrevista, todo, y llegan a ganar. Y todavía tienen la frescura de decirte, porque frescura no deberían ofrecer, si gano, hay un trabajito para ti, que no es nada de malo porque nunca se ha dado, tampoco no digan, pero se ofrece y uno quien no quiere trabajar pues en un puesto, en una municipalidad. Pero después estas personas cambian de teléfono, se hacen puertas falsas, salen por otro lugar, no contestan, ya no saludan. Entonces, yo pregunto, si esto lo hacen conmigo, que supuestamente hay una relación, imagínense con los vecinos, y vuelve esa ruleta. O sea, yo lo que quería preguntarle, y saliendo de este tema, es, ¿esto es normal que todo el que entre al poder, porque es el poder, más que el dinero es el poder que tiene una persona, pues usted mañana ministro, es un poder que le convierte, todos volvemos con esta reacción o depende de las personas, todos no somos iguales, porque me gustaría a mí ser autoridad, porque a veces lo justifico, digo, de repente uno por ser ministro ya no tiene tiempo de saludar al canillita ni a nadie porque está en negocios grandes, pues entonces, ¿cómo es ese tema, doctor? Claro, el término todos para el cerebro se llama generalización. O sea, Sí, pues, cuando todo, decimos pues. todos, ya estás encajenado tú, yo y las personas que están alrededor. Mira, el poder no es malo, ¿no es cierto? ¿El poder te cambia o es que tú ya eras así? ¿Me entiendes? Si tú tienes una buena formación, tienes una buena base, te has criado de una forma tan natural que tus padres han hecho de ti un ganador, así tengas dinero o no tengas dinero, vas a pisar tierra. ¿Usted cree? Claro, lo que pasa es que hay personas que tal vez vienen de abajo, ¿de acuerdo? Y no saben lo que es el poder. Y aparte que a veces en el poder comienzan a contaminarse porque a veces uno tiene que aliarse con los poderosos y si no te vas a aliar con ellos te van a aislar. Entonces ellos se comportan de una manera diferente a la que se comportaron cuando eran candidatos. Te prometieron muchas cosas, apóyame y tú con mucha voluntad apoyaste, pero una vez que llegaron al poder, ellos comienzan a aliarse con gente de repente que ya les conviene porque también están en el poder y se olvidan de ti. ¿No es cierto? Pero tiene que ver con los valores, tiene que ver con los principios, tiene que ver con las virtudes, tiene que ver con la ética y tiene que ver con la verdad y con la palabra. Y eso es base para ellos. Pero ese es un resentimiento que a veces el pueblo acepta, este resentimiento por esta división, ¿sí? Porque el pueblo dice, ¿por qué me has olvidado? ¿Por qué me has olvidado Dina, Claro, por ejemplo, claro. cuando hablan de la presidenta, cuando hablan de un alcalde? Claro. Ese resentimiento es muy poderoso que se puede convertir a la larga en un problema psicosomático, Así es. en un problema grave en el cuerpo. Si yo estoy resentido con Dina y con muchas personas, entonces seguramente ando con cólera, ando haciendo mis huelgas, salgo corriendo, grito. Y todo es odio, ¿sí? Odio, pero ese odio, sin darse cuenta, también me está haciendo daño a mí. De tal manera que me ando con dolor de cabeza, ando peleando con mi mujer, con mis hijos, ando con frustración y de repente me sale un cáncer o de repente me enfermo de los riñones, del hígado o las úlceras, un problema psicosomático, pero yo no me explico por qué. Lo que pasa es que los resentimientos y los problemas que no se han trabajado se pegan en el cuerpo y después se convierten en una enfermedad crónica. Por ejemplo, las úlceras, la gastritis. Una persona que tenga resentimiento, estrés, mucha ansiedad y no trabaja, en el tiempo se convierte en un problema orgánico. O sea, como se dice, uno debe estar riéndose, la risa es un remedio.
No, sino trabajar el resentimiento. Trabajar. Trabajar el O sea, no resentimiento. tener odio a nadie, no tener estos Estar al rencores. día con las emociones. Estar al día con las emociones, qué bonita frase. Claro. Me queda como cliché. Estar al día con las emociones porque las emociones se acumulan y cuando no se acumulan y no salen, se convierte de muchas formas. Puede ser una conducta agresiva. Es como si mi mujer me grita, Ya. o yo grito a mi mujer, yo me quedo callado. Me sigue gritando, me quedo callado. Me sigue gritando, me quedo callado. Y al final, ¿qué hago? Tengo que explotar, tengo que... Le saco la mugre. O como ella, se queda callada. Al final, ¿qué agarra? Agarra un cuchillo No. y 50 cuchilladas le dio a su esposo por una cosa que no justifica, pero no era el problema esa, sino todo el proceso. No se midió, como usted dice, ¿Me entiendes? esos... En cambio, cuando uno expresa una emoción, cuando uno saca ese resentimiento, esa cólera, está al día con las por emociones. eso que es bueno el diálogo, la conversación, que uno vaya respondiendo. Si Yo algo te me incomoda de respondo, ti, decirlo. en el claro, momento. si algo me incomoda de ti, yo te lo voy a decir. Lógico. Porque si me quedo callado, ¿qué pasa? Pero Eso se va a acumular y en el tiempo que se convierte en una enfermedad. O de repente voy a mi casa y peleo con mi mujer. Eso se llama desplazamiento. O sea, lo que tenía que hacer contigo, ¿quién paga pato? Entre comillas, paga pato mi esposa, mis hijos. Lo trato mal, con cólera, rabioso. ¿Y qué me dice mi esposa? ¿Y por qué vienes así del trabajo? ¡Ay! Comienzo a gritar. Y ahí se da cuenta, todo es una cadena. Ahí viene el tema familiar, ahí Claro. viene el tema Entonces del todo. hay resentimiento social, hay bastante resentimiento social en la política porque hay mucha mentira, mucha coima, ya hemos hablado, falta de ética de los líderes y entonces eso causa dolor porque hemos creído de lo que nos han dicho para mejorar la sociedad, pero no se ha cumplido. Doctor, bueno, estamos hablando de varios temas, me van a disculpar, estoy saliendo, entrando, pero volvamos al tema de la oratoria y el tema de la personalidad. Usted ha dicho de que este tema, las fobias, por ejemplo, es algo que se puede curar, pero necesitábamos, como le dije en broma, muchos Walters, muchas personas como usted. Después de esta pandemia y con su análisis que usted debe tener, estamos con una cantidad de profesionales como usted. Se puede sanar un país que está dolido, porque hablamos de la delincuencia, la corrupción, pero pocos hablan de la salud mental, doctor. Claro, lo que pasa que en estos últimos años, en pandemia, lo que ha aumentado es mucho la depresión y la ansiedad. Bastante gente con depresión. Entendiendo que la depresión es un estado de tristeza profunda que tiene síntomas cognitivos, síntomas conductuales, físicos y emocionales. Un síntoma cognitivo es el pensamiento. Cuando uno está en depresión piensa negativamente con respecto a sí mismo, autocrítica, un pensamiento negativo con respecto al mundo y con un pensamiento negativo con respecto al futuro. Ya todo está mal, nada va a estar bien, las cosas no van a sanar y eso lo puede llevar a la desesperanza y como consecuencia de la desesperanza lo puede llevar al suicidio. Depresión a nivel cognitivo. También puede haber nivel conductual. La gente ya no quiere salir, ya no quiere hacer nada, no quiere hacer actividades, quiere estar metida en su casa o en el internet. ¿Por qué? Porque la depresión lo está llevando a eso. O también la irritabilidad, la agresividad también se manifiesta como depresión. Hay gente que dice que la depresión es tristeza, pero también a veces una persona con depresión está manifestando agresividad e irritabilidad también. ¿Y cómo curarnos si no tenemos un profesional? Como yo decía el fin de semana, amarnos, querernos, porque a veces hay gente, yo le consultaba a una joven el tema de amar, me decía, pero Ricardo, uno no necesita amar, uno puede amarse a sí mismo. Y yo decía, no entiendo, o sea, para mí es algo ilógico, o sea, uno necesita vivir en sociedad, querer a una persona, vamos a hablar de hombre o mujer, porque muchos me pueden hablar que no estoy al día, bueno, hombre o mujer, pero uno tiene que tener ese sentimiento, si no, ¿para qué es la vida? No podemos, no estamos solos en el mundo, o me equivoco. Yo siempre pregunto, ¿cuál es tu primer amor? Mi primer amor. ¿Cuál es tu primer amor, Leo? Esa es una pregunta. Lo que pasa es que cuando uno crece se da cuenta que de repente no fueron amores y uno evalúa, uno cuando está joven pues dice 20, 30, pero de repente uno tuvo 3 o 2 o 1 o claro, nunca conoció lo que fue el amor. Esa es una respuesta común que dan las personas, pero tu primer amor fue tú mismo. O sea, el amor que tú te tienes. Si tú quieres que las personas te amen, tienes que amarte primero. Pero uno llega a eso, a amarse, porque a veces uno no llega a amarse. Como que no, si tú te cuidas, si tú comes bien, comes sano, haces ejercicio, estudias, estás en zonas recreativas, estás con tu esposa bien, con tu pareja, con tus hijos,
cuidas tu persona, estás demostrando que te quieres. Es amor propio. Y si tú te quieres, te van a querer. Pero ¿cómo quieres que te quieran si tú no te quieres? Entonces, el amor verdadero se inicia contigo mismo. Si tú, joven, te aprendes a amar, a querer, a valorarte como ser humano, a cuidarte como ser humano, entonces te van a amar. Pero si fumas droga, estás en el alcohol, estás en las cosas triviales, insignificantes, baladí, cosas que no valen la pena, entonces estás demostrando que no te quieres. ¿Y quién te va a querer de esa manera? Entonces, el amor verdadero empieza por uno, para que tú quieres que te quieran, primero tienes que quererte. Eso es importante en terapia. Hay gente que no se quiere, tiene baja autoestima, personas inseguras, piensa que son feas. Se mira mucho al espejo. Se mira mucho al espejo. Vamos a ir a la última pausa comercial y retornamos con el doctor Walter aquí en Punto Municipal. Seguimos con el doctor Walter Dávila More, quien el día de hoy nos invita y esperemos tenerlo constantemente, el director de la Escuela de Desarrollo Personal Supérate. Doctor, hay mucha interacción, en las redes sociales me están escribiendo en producción, quieren saber un poco más, pero sabemos que usted tiene, ya ahorita el sábado hay un curso, ¿sí? Un taller, sábado y domingo, cuéntenos. Es un curso de desarrollo personal que se ha denominado Curso Integral de Oratoria y Liderazgo. Es un curso para superar el miedo, para expresarse correctamente frente a los demás, tiene que ver con los discursos, tiene que ver con la autoestima, con la seguridad, con la confianza, para que pueda expresarse en cualquier momento, en cualquier circunstancia de la vida. Es un curso muy integral que los invito el sábado 1 o el domingo 2, que va a iniciar estos cursos para ustedes. Sábado y domingo. Usted tiene una página, ¿sí? Supérate. Sí, se llama Escuela de Desarrollo Personal Supérate, o si no, también se pueden comunicar al 955-194-755. Ustedes se comunican y automáticamente le van a brindar mayor información. Y desde hoy las páginas de En Punto Municipal. Si usted se ha olvidado un poco, no ha apuntado, me escribe a mí, Ricardo Hurtado, en la página y yo le doy todos los datos de los cursos que tiene el doctor y de todos sus redes para que usted se contacte, porque este es muy importante. Doctor, no quería acabar, quiero continuar con este tema, el tema de la relación personal que hay entre parejas y este tema de la pandemia también que causa mucho malestar. Han habido muchas separaciones, este tema, como le decía, de que hay personas que dicen que pueden vivir solas. Una persona puede vivir solo, sea joven, adulto, mayor. ¿Usted cómo ve este análisis? Claro, vivir solo es una opción para crecer, como está también en pareja. Las personas que aprenden a vivir solas o en pareja se fortalecen. ¿Cuándo se convierte en un problema? Yeah. Cuando yo me engancho con otra persona por no estar solo o sola. Ah, ya. O sea, entonces, como que busco un te pretexto, utilizo y no hay amor. ¿Por qué? Porque como mis emociones están así, no están bien equilibradas, entonces yo siento dolor. Y como los seres humanos no quieren sentir dolor, a veces se enganchan con una persona, pero no por amor, sino por soledad. Entonces, esa relación se convierte en una relación tóxica, pero no amor. Pero en cambio, si yo estoy solo y aprendo a estar solo, ¿uno puede aprender a estar solo? Claro, se hace fuerte. Porque tus próximas relaciones no van a ser por soledad, sino por amor. Ah, no, y ahí vas a aprender a saber elegir. No es que uno vaya a estar solo toda la vida, sino son procesos, etapas, que uno puede estar solo. La soledad es una opción. Lo que pasa es que si esa soledad es porque tú decides estar solo y te sientes bien, no hay problema. Pero si es la soledad porque tienes baja autoestima, tienes temor, tienes vergüenza, roche, hablar a una chica, tienes problemas para relacionarte, ahí sí hay que trabajar. Yeah. Hay gente, por ejemplo, que dice, doctor, yo no tengo chica, estoy solo o estoy sola, ¿qué hago? No sé cómo engancharme con las personas. Porque tienen baja autoestima, son inseguras. ¿Cuánto tiempo tiene sola? Hace muchos años. Pero ese es un problema, porque esa soledad que tiene ella no es porque ella quiere, sino porque no sabe relacionarse. Pero otros que se sienten bacán, están solos, están contentos, están felices, es una opción. En ambos casos, si la soledad me permite crecer, sentirme bien y estar bien con el entorno, no hay ningún problema. Pero si esta soledad es porque tengo temor, vergüenza, miedo, roche, baja autoestima, inseguridad, temores, entonces sí, porque él quiere. Lo que pasa es que esa misma situación emocional y ese comportamiento le hace llevar a ese tipo de conducta, y eso hay que trabajar. Y el otro tema, hay muchas damas, y digo damas porque pueden ser caballeros, pero mayormente son damas,
que están con una relación tóxica, que es lo que se llama ahora, pero no saben cómo cortar este tema. Y muchas veces, porque la sociedad nos vende este tema, que tenemos que estar con alguien o tenemos que estar acompañadas, que van a decir que no estés. ¿Cómo poder combatir este tema? Claro. Porque es algo que muchas personas lo sufren día a día. Claro, hay que trabajar con la persona porque yo podría interpretarlo como una dependencia emocional. Porque a veces hasta ponen el pretexto de los hijos. Sí, pues. Y esto no tiene que ver los hijos, es más uno como persona. Es una justificación. Es una justificación. Entonces, cuando hay dependencia emocional, tú no puedes romper la relación con tu pareja, sea hombre, sea mujer. Entonces, vives, estás con ella o estás con él. ¿Pero por qué? Te voy a decir por qué. Porque hay carencias. El temor y el miedo a quedarse sola. Pensar que no o vas solo, a encontrar nunca más otra persona. El pensar, el querer, como tú dices, que no vas a encontrar otra persona, el pensar que si me separo de esta persona, de repente mi hijo se va a quedar sin economía, sin dinero, para su alimentación. El pensar que me voy a quedar sola y no voy a tener otro hombre. No voy a conseguir Esas trabajo. carencias permiten a la persona, permiten no poner límites. Y como no pone límites, entonces siempre está al costado de la persona que de repente no le conviene y no se separa porque hay una dependencia por temor a ella, no se separa. Entonces acá hay que trabajar en él o en ella las carencias. Una vez que trabajo tus carencias, ya sabes poner límites y está en la capacidad de separarte en cualquier momento. Pero esto es un daño que se hace uno inevitable. Pero no lo sabe, pues, porque tú sabes que una separación, así sea tóxica, causa dolor. ¿Y quién quiere sentir dolor? ¿Quién quiere sufrir? Nadie. Entonces ellos saben que el quedarse, separarse, hay sufrimiento y dolor, pero el dolor no es eterno. Tiene su techo y después viene la resolución. Peor es estar con la pareja toda una vida sufriendo. ¿Me entiendes? Entonces eso también tiene que entender la pareja, que si vas a sentir dolor por una separación, a pesar de que la relación ha sido tóxica, sí, lo vas a sentir, pero no es eterno. Ahora, por último, doctor, un consejo a las familias, a estos padres, a estos primerizos que recién están pues con un bebé, están con esta magia de la felicidad de tener una familia y pensar en un futuro como se pensaba antes. Yo sé que ahora muchos no piensan en familia, pero hablemos de una familia normal, digamos. ¿Cómo superar estos años? Porque es complicado, ¿sí? El crecimiento de los hijos, los estudios, la economía, los cambios de hábitos. ¿Cómo hacer de que las parejas no se separen como ahora, que se separan pues al mes, que se casan al año? Ya no hay estos matrimonios como antes. Claro, el proceso es importante en una relación y los detalles, ¿no? Nunca pierdan los detalles. Acuérdate cuando conociste a tu pareja, cómo la tratabas o cómo él te trataba. Acuérdate de esa forma de comportarse contigo, caballero, te hacía sentar, te traía una flor, te va a pasear. Esos detalles no se deben perder en una relación, porque si se pierden, entonces la relación se va enfriando. Hay que dedicar un tiempo a la pareja. O sea, ahí la Biblia lo dice también en Eclesiastés capítulo 3, dice, para todo hay un tiempo. Hay un tiempo para mi trabajo, un tiempo para mis estudios, los amigos, un tiempo para los amigos, pero también debe haber un tiempo para mi pareja. No puedo descuidar a mi pareja porque la relación tiene que fortalecerse día a día. Entonces, si yo doy tiempo y espacio a todo, mi vida es equilibrada. El problema está cuando tú le das tiempo a una parte de tu vida, te pones a trabajar y te olvidas de ella. Entonces ahí se convierte en problema. Entonces hay que darle tiempo a la pareja y también tienen que haber objetivos comunes. O sea, ¿qué significa objetivos comunes? Cuando no hay objetivos comunes, la relación no va. Significa que ambos tienen que ir en una misma dirección. ¿Cómo hacemos para comprarnos una casa? Si vamos a tener otro hijo. Planes, ambos fines comunes. Y crecimiento personal. Y eso tiene que ver mucho con la edad, doctor, porque yo hablaba con dos jóvenes, una señorita de 25 y su enamorado de 20. Y me decía la señorita de 25
que ella es más emprendedora, iba con las pilas, y ella estaba pensando en otras cosas y él pensaba en el fulbito, por ejemplo, en esas cosas. Entonces, esta diferencia de edades, que es muy criticada, a veces uno dice que el amor no interesa la edad, pero afecta en un inicio también. Más que la edad es la madurez. La madurez. Madurez psicológica, porque puede ser uno de 20, pero tener una mentalidad no cronológica, sino una mentalidad, supongamos, de 50 o 40 años. Y como usted dice, que los objetivos sean comunes. Si, Claro. si quieren los dos superarse, están en esa Pero competencia. para eso yo me di tiempo de conocer a mi pareja, pues. ¿Qué Antes pasa? había ese tiempo. ¿Qué pasa si yo conozco una chica y a los 2 meses me estoy enganchando con ella? O sea, no me da tiempo de conocer. Ya cuando me casé o cuando tengo hijos, cuando estoy viviendo con ella, ¿qué digo? O con él, ¿qué digo? Ay, era así, era así. Pero claro, no lo has conocido realmente como era porque te faltó tiempo. ¿Pero por qué te faltó tiempo? Porque no te diste ese espacio de conocerlo profundamente. En la medida que conozcas a una persona con más tiempo, que tengas tranquilidad, paciencia, te vas a dar cuenta en el tiempo si te conviene o no te conviene esa relación. Aunque muchos dicen que uno no termina de conocer a las personas. Pero al menos has avanzado Es bastante, avanzado ¿no? algo, es avanzado. Bueno, menos así avanzado se dice, bastante. doctor. Muchas gracias por su presencia. Han quedado muchos temas, sabemos de su conocimiento y esperemos tenerlo pronto para hablar temas que tienen que ver mucho con la política, con los vecinos, con la vida diaria.